¿Qué quieres decir con que Emily será dueña de la empresa? Mi voz era firme, pero mis manos se apretaron bajo la mesa. La elegante araña de luces sobre el comedor proyectaba un resplandor cálido sobre la mesa, pero el aire en la habitación se había vuelto helado. Mi padre, Richard Caldwell, el hombre cuya empresa había salvado de la ruina, apenas levantó la vista de su plato mientras continuaba cortando su bistec. Valeria, seamos realistas. Suspiró como si estuviera explicando algo simple a una niña. Eres excelente en cosas técnicas, pero el liderazgo, esa no es tu fortaleza. Necesitamos a alguien con presencia, alguien que inspire respeto. Tu hermana es la mejor opción. Emily, sentada frente a mí en su vestido de diseñador, bebió su vino con una pequeña sonrisa conocedora. No había movido un solo dedo para ayudar cuando Caldwell Enterprises se estaba ahogando en deudas, pero ahora, con la empresa generando ganancias récord, le estaban entregando todo. Yo desarrollé el software que salvó esta empresa. Mi voz era más cortante ahora, atravesando el tintineo de los cubiertos. Sin él, ni siquiera tendrías una empresa que legar. Papá se rió como si mis palabras fueran divertidas. Entonces metió la mano en su bolsillo, sacó su billetera y arrojó un billete arrugado sobre la mesa. Por tu esfuerzo. Me quedé mirando el billete de $50 que yacía por entre mi plato y mi copa de vino intacta. $50 por los años que había pasado trabajando hasta tarde, escribiendo código hasta que me ardían los ojos. Por las incontables semanas sin dormir que había pasado analizando pérdidas financieras, diseñando un sistema que no solo nos sacaría de la bancarrota, sino que nos lanzaría a la cima de la industria. $50 por la innovación que había convertido Caldwell Enterprises de una reliquia moribunda en una potencia de $300 millones. Mamá se movió incómodamente en su asiento, echándome un vistazo, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Miré a mi padre, el hombre al que había idolatrado mientras crecía, el hombre por el que había trabajado toda mi vida para enorgullecer, y en ese momento me di cuenta de algo. Nunca se trató del mérito, nunca se trató del esfuerzo o el éxito o incluso la lealtad. Se trataba del control. Ya veo. Mi voz salió más silenciosa de lo que esperaba. Tomé el billete de $50, lo di vuelta entre mis dedos y luego lo doblé calmadamente en mi servilleta. Después me levanté. Valeria, no seas dramática. Papá se burló, agitando su mano desdeñosamente. Sonreí. No estoy siendo dramática. Solo me estoy disculpando. Claramente mi papel en esta familia no es más que un personaje de fondo, así que me retiraré de la escena. Emily soltó una risita suave, apenas ocultando su diversión. Valeria, mamá comenzó, pero ya estaba saliendo del comedor, mis tacones haciendo clic contra el suelo de mármol. No azoté la puerta. No grité ni exigí justicia. Simplemente me fui. A la mañana siguiente, llegué al trabajo temprano como siempre. La oficina había cambiado durante el año pasado. Hace apenas un año, la atmósfera había sido sofocante. Los empleados susurrando sobre despidos, jefes de departamento renunciando antes de que la empresa pudiera colapsar. Ahora estaba prosperando. Mi software había revolucionado la industria de la logística, automatizando procesos que solían tomar semanas en meros minutos. Nos habíamos expandido globalmente, asegurando contratos con los mejores clientes. Pero hoy algo se sentía diferente. Mientras caminaba por el vestíbulo, noté algunas miradas nerviosas intercambiadas entre empleados, conversaciones que se callaban cuando pasaba. Llegué a mi oficina solo para encontrar la puerta ya abierta. Adentro, mi escritorio había sido vaciado. Mi computadora había desaparecido. La placa que una vez decía Valeria Caldwell, CTO, ya no estaba. Sentada en mi silla, cómodamente hojeando algunos documentos, estaba Emily. Levantó la vista con una sonrisa brillante y artificial. «Oh, buenos días, Valeria. ¿No te dijo papá? Me mudaré a esta oficina. Ahora me reportarás a mí». Sentí que mi estómago se hundía, pero mi expresión no vaciló. «¿Cuál es mi puesto?» Mi voz era firme. Emily inclinó la cabeza como si estuviera considerando. Luego se encogió de hombros.
Ya veremos algo, tal vez algo en soporte técnico. ¿Soporte técnico? ¿En mi propia empresa? ¿En la empresa que había salvado? Ella sonrió con suficiencia. Papá sugirió que te tomes un tiempo libre. Relájate. Tal vez trabaja en algunos proyectos de pasatiempo, pero no te preocupes, seguirás siendo parte de la empresa en alguna capacidad. Respiré lentamente, mi corazón martillando en mis oídos. Me querían fuera. Después de todo lo que había hecho, después de cada sacrificio, cada noche de desvelo, cada solución que había creado para mantener viva esta empresa, me estaban descartando como una idea tardía, como si valiera $50. Miré a mi hermana, luego al logo de la empresa en las paredes de vidrio fuera de mi oficina. Caldwell Enterprises, un nombre que una vez significó familia, lealtad y legado. Ahora solo significaba traición. Pero no discutí, no protesté, simplemente asentí. Entendido. Entonces me di vuelta y salí caminando. Pensaron que habían ganado. Pensaron que desaparecería silenciosamente. No tenían idea de lo que venía después. Salí de la oficina con la cabeza en alto, mi pulso firme. Pensaron que me habían enterrado. Pensaron que desaparecería, aceptaría cualquier migaja que me arrojaran. Tal vez incluso rogaría por quedarme. Pero mientras entraba al ascensor y las puertas se cerraron, un solo pensamiento ardía en mi mente. Mírenme. Lo primero que hice fue desvanecerme. No literalmente. Aún me presentaba al trabajo a la mañana siguiente. Aún me sentaba en el pequeño escritorio que me habían asignado en el rincón más alejado del edificio, rodeada de internos que aún no se daban cuenta de quién era. Pero no contraataqué. No discutí. Observé. Y en menos de una semana vi exactamente lo que estaba pasando. Emily estaba completamente fuera de lugar. No tenía idea de cómo dirigir una empresa, mucho menos una que acababa de escalar a un imperio de varios millones de dólares. Pasaba sus días en reuniones interminables, tomando decisiones basadas en instinto en lugar de datos reales. Despidió a jefes de departamento que trataron de aconsejarla reemplazándolos con sus amigas. Personas cuya única calificación era saber qué vino maridaba mejor con qué queso. La empresa no solo era vulnerable, estaba al borde del colapso otra vez, y yo había construido todo lo que ahora estaban destruyendo. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Si no me querían en Caldwell Enterprises, construiría algo más grande. Una noche tarde, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido a casa, me senté en una cafetería frente a las 3 personas más inteligentes y capaces con las que jamás había trabajado. Jake, nuestro ex CFO, el hombre que había balanceado los libros cuando la empresa se estaba ahogando en números rojos, que conocía cada vacío legal financiero como la palma de su mano. Maya, la mejor analista de datos en el negocio. Ella prácticamente había construido nuestro sistema de perfiles de clientes desde cero. David, nuestro ingeniero principal, la única persona que conocía mi software tan bien como yo, porque habíamos codificado la mayor parte juntos a las 3 de la mañana, funcionando con cafeína y pura desesperación. Los 3 habían renunciado silenciosamente durante el mes pasado. No eran idiotas. Habían visto las señales en la pared. Valeria. Jake se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Cuál es el plan aquí? Los miré. Luego saqué una carpeta. Adentro estaba todo en lo que había estado trabajando en secreto. Estamos construyendo algo nuevo, dije simplemente. No necesitaba convencerlos. Estaban dentro. Había una cosa que Emily y mi padre habían pasado por alto. El software. Sí, estaba bajo el nombre de Caldwell Enterprises. Sí, técnicamente poseían los derechos, pero yo había escrito el código original mucho antes de implementarlo en la empresa. En la versión más nueva, la que tenía las características más avanzadas, nunca la había subido a sus servidores. Aún era mía. Pasé el siguiente mes trabajando en silencio, refinándolo, mejorándolo, haciéndolo más fuerte, más rápido. Luego lo presenté, no a Caldwell Enterprises, a sus competidores. En 3 semanas tenía 3 ofertas.
Al final del mes tenía un contrato de $50 millones. Y así como así, no solo estaba compitiendo con Caldwell Enterprises, estaba a punto de destruirlos. La primera señal de problemas para la empresa de mi padre llegó silenciosamente. Un cliente que había sido leal a Caldwell Enterprises por más de una década repentinamente retiró su contrato, luego otro y otro. Emily se puso en pánico. Comenzó hasta a exigir respuestas, despidiendo gente al azar, culpando a todos menos a sí misma. Pero la verdad era simple. La industria había seguido adelante. La siguiente generación de software, la que yo había perfeccionado, ahora estaba ejecutando los sistemas de sus competidores. Caldwell Enterprises estaba repentinamente desactualizada, y yo apenas estaba comenzando. El momento llegó 6 meses después. Me senté en un salón de baile de un hotel de lujo bebiendo champán mientras el orador principal terminaba su presentación. Esta era la Gala de Innovadores Tecnológicos, uno de los eventos más grandes de la industria del año. Cada CEO, inversionista y ejecutivo importante estaba aquí, y este año yo era la invitada de honor. Cuando anunciaron mi nombre, me levanté y caminé al escenario, mis tacones haciendo clic contra el suelo pulido. Esta noche reconocemos a los visionarios que impulsan la industria hacia adelante, dijo el anfitrión. Valeria Caldwell, la creadora del software logístico más revolucionario en el mercado actual, ha transformado la forma en que operan las corporaciones globales. Su empresa, Nova Systems, ahora está valorada en más de $500 millones. El aplauso fue ensordecedor, pero mientras miraba a la multitud, mis ojos se fijaron en una cara familiar. Mi padre, sentado en la parte de atrás junto a Emily. Su empresa estaba al borde de la bancarrota otra vez y ambos lo sabían. Sonreí, no por despecho, no por venganza, sino porque finalmente había aprendido la lección que tanto se habían esforzado en enseñarme. No necesitaba su validación. Había ganado en mis propios términos, y esta vez no había nada que pudieran hacer para detenerme. Había pasado exactamente 1 año desde esa cena humillante. 1 año desde que mi padre arrojó un billete arrugado de $50 sobre la mesa y me dijo que no era lo suficientemente buena. 1 año desde que mi hermana me sonrió con suficiencia, sabiendo que le estaban entregando algo por lo que nunca había trabajado. 1 año desde que me fui sin pelear, solo para ganar la guerra. Ahora, mientras me sentaba a la cabeza de la mesa de conferencias de Nova Systems, revisando nuestro último reporte trimestral, apenas podía suprimir una sonrisa. Ingresos, $320 millones. Participación de mercado, 48% y subiendo. Caldwell Enterprises estaban sangrando. Había desmantelado sistemáticamente cada ventaja que una vez tuvieron. Sus clientes habían abandonado el barco, sus acciones se habían desplomado, y su último reporte financiero, filtrado a la prensa apenas una semana antes, confirmó lo peor. Estaban al borde del colapso. Y fue entonces cuando lo inevitable sucedió. A las 10 de la mañana en punto, mi asistente se comunicó a mi oficina. Valeria, tu padre y hermana están aquí para verte. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Así que finalmente había llegado a esto. Hazlos pasar. Entraron como fantasmas. El guardarropa de diseñador de Emily no podía ocultar el agotamiento en sus ojos. Mi padre, siempre tan compuesto, siempre tan seguro de sí mismo, se veía mayor, derrotado. Habían perdido y lo sabían. Valeria, mi padre comenzó, su voz cuidadosamente medida. Necesitamos hablar. Señalé las sillas frente a mi escritorio. Dudaron, probablemente porque podían darse cuenta de que por primera vez en sus vidas estaban entrando a mi territorio, pero se sentaron. Emily se movió incómodamente, sus uñas golpeteando contra el apoyabrazos. No me miraba a los ojos. Papá suspiró. Mira, hemos tenido nuestras diferencias, pero al final del día somos familia. Caldwell Enterprises está luchando. Necesitamos tu ayuda. Ah, ahí estaba. Dejé que el silencio se extendiera, viéndolos retorcerse. Finalmente hablé. ¿Y qué exactamente me están pidiendo que haga? Papá se inclinó hacia adelante.
Estamos dispuestos a ofrecerte un puesto de liderazgo, algo significativo. Me doy cuenta ahora de que tal vez te subestimamos. Incliné la cabeza. ¿Te das cuenta ahora? Emily finalmente levantó la vista, su expresión tensa. Valeria, no seas mezquina. Te necesitamos, Nana. ¿Está bien? Me reí. Realmente me reí. ¿Me necesitan? Repetí. Eso es gracioso, porque hace un año me dijeron que no era material de liderazgo. Me dijeron que solo era buena para cosas técnicas. Papá tuvo la osadía de verse frustrado. ¿Sabes cómo funciona el negocio? Se tomaron decisiones, pero ahora tenemos que seguir adelante. Si regresas, podemos reconstruir Caldwell Enterprises juntos. Ahí estaba otra vez. Control. No me querían a mí, querían poseerme. ¿Y qué puesto me están ofreciendo?, pregunté, fingiendo curiosidad. Papá enderezó los hombros como si se preparara para cerrar el trato. Sería segunda al mando, justo debajo de Emily. Parpadeé, y luego me reí otra vez, más fuerte esta vez. Emily se sonrojó. Valeria, madura. Construiste algo de software, bien, pero eso no significa que sepas cómo dirigir una empresa a nuestro nivel. Dejé de reír. Me incliné hacia adelante, apoyando mis brazos en el escritorio entre nosotras, y me aseguré de que mi voz fuera tan fría como el hielo. Emily, dije suavemente, mi empresa vale $500 millones. La tuya está a semanas de la bancarrota. Explícame otra vez cuál de nosotras no sabe cómo dirigir una empresa. Silencio. Silencio puro y satisfactorio. Papá se aclaró la garganta. Valeria, por favor. Fue esa palabra la que lo hizo. Por favor. El mismo hombre que me había despedido, menospreciado, arrojado dinero en mi cara como si fuera una empleada indigna en lugar de su hija, ahora estaba rogando, y nunca me había sentido más en paz. No. Emily se puso rígida. ¿Perdón? Dije no, repetí. No necesito Caldwell Enterprises. Ustedes me necesitaban a mí y me desecharon. Tomaron su decisión y ahora tienen que vivir con ella. Papá exhaló bruscamente, la frustración colándose en su voz. ¿En serio vas a dejar que tu propia familia fracase? Yo no dejé que nada pasara, respondí suavemente. Ustedes destruyeron esta empresa en el momento en que pusieron a Emily a cargo. Emily se levantó bruscamente de su silla, poniéndose de pie. Su cara estaba roja ahora. Solo estás amargada, espetó. Siempre has estado celosa de mí. Le di una sonrisa lenta y divertida. ¿Celosa, Emily? No necesito estar celosa. Ya tengo todo lo que tú querías. También me levanté, alisando mi blusa. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa real que dirigir. Mi padre se fue en silencio furioso. Emily salió hecha una furia, pero antes de desaparecer por las puertas, se dio vuelta. Espero que estés feliz, Valeria. Encontré su mirada completamente calmada. Lo estoy. Salió sin otra palabra, y cuando las puertas se cerraron detrás de ella, me senté otra vez. Exhalé, luego sonreí. Porque por primera vez en mi vida, finalmente era libre. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de mi padre y hermana, me permití una exhalación larga y lenta. Pensaron que podían entrar aquí, arrojarme algunas disculpas vacías y esperar que viniera corriendo, de vuelta a arreglar su desastre. No tenían idea de en quién me había convertido, pero por mucho que disfrutara verlos retorcerse, sabía que esto no había terminado. Caldwell Enterprises se estaba muriendo, y cuando un barco que se hunde se va a pique, arrastra todo y a todos con él. La pregunta era, ¿dejaría que eso pasara? La noticia salió 3 días después. Caldwell Enterprises había declarado oficialmente bancarrota. Estaba en todas partes. Revistas de negocios, foros en línea, incluso titulares nacionales. Ex gigante de la industria Caldwell Enterprises colapsa de la noche a la mañana. Malas decisiones de liderazgo hunden empresa de $300 millones. Cómo la codicia y la política familiar mataron a Caldwell Enterprises. Y la mejor parte, cada artículo me acreditaba el éxito anterior de la empresa. Todos señalaron lo obvio. La única razón por la que Caldwell Enterprises había sobrevivido su primer colapso cercano fue por el software que yo había construido,
y una vez que me fui, era solo cuestión de tiempo. Estaba en una reunión cuando mi asistente Claire tocó la puerta de mi oficina. Valeria, tal vez quieras ver esto. Me entregó un documento impreso. Lo escaneé rápidamente, mis labios curvándose en una pequeña sonrisa maliciosa cuando llegué al último párrafo. Caldwell Enterprises estaba siendo liquidada. Todo estaba en venta: el edificio de las oficinas centrales, los activos restantes, incluso el nombre Caldwell mismo. Papá estaba desesperado. Había sobreapalancado la empresa, tomado préstamos en un intento desesperado por salvarla, y ahora los bancos estaban embargando todo. Y yo podía comprarlo. La justicia poética era casi demasiado perfecta. Esa noche, mientras me sentaba en mi apartamento penthouse con vista a la ciudad, pensé en lo que quería. Había pasado tanto tiempo probándome a mí misma, tanta energía luchando contra las personas que me habían despedido, traicionado, menospreciado. Y ahora ya había ganado. ¿Realmente necesitaba aplastarlos más? Pensé en esa noche hace un año cuando mi padre había arrojado $50 sobre la mesa como si fuera una propina para una mesera, como si no valiera nada. Y así como así, mi decisión se volvió cristalina. Hice mi movimiento a la mañana siguiente. No pasé por una firma de inversión, no usé un tercero. Quería que supieran exactamente quién les estaba quitando todo. Así que llamé al abogado de bancarrota que manejaba la liquidación de Caldwell yo misma. Me gustaría hacer una oferta directa por todos los activos de Caldwell Enterprises, dije, incluyendo el nombre. El abogado dudó. Señorita Caldwell, ¿entiende lo que eso significaría? Sonreí. Entiendo perfectamente. Una semana después, estaba sentada en la misma sala de juntas que mi padre había gobernado como un rey, solo que esta vez yo era quien tenía la corona. El papeleo estaba extendido frente a mí, una elegante pluma negra y dorada descansando encima del contrato final. Con una sola firma, Caldwell Enterprises me pertenecería. El imperio que mi padre había construido, el que se negó a dejarme liderar, ahora era mío. Emily y papá se sentaron frente a mí, ambos con cara de ceniza. Papá parecía haber envejecido otros 10 años en la semana pasada. Emily ni siquiera hacía contacto visual. «Todavía no puedo creer que estés haciendo esto», murmuró. Levanté una ceja. ¿Haciendo qué? ¿Comprando una empresa fallida? ¿Adquiriendo un nombre que ya no tiene valor? Ella frunció el ceño. ¿Sabes a lo que me refiero? Me recosté en mi silla, golpeteando mis dedos contra la madera pulida de la mesa. Gracioso. Hace un año no pensabas que era capaz de dirigir una empresa, pero ahora actúas como si tuviera demasiado poder. Papá exhaló bruscamente. Valeria, solo firma los malditos papeles. Tomé la pluma, hice una pausa y luego deslicé los documentos de vuelta a través de la mesa. Papá parpadeó. Emily frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó papá. Una contraoferta, dije simplemente. Tomó los papeles y escaneó la primera página. Sus ojos se abrieron. Estás disolviendo Caldwell Enterprises. Emily jadeó. La estás cerrando, sonreí. Así es. Mi padre parecía que podría explotar. ¿Por qué harías eso? Me incliné hacia adelante, mi voz calmada. Porque no necesito Caldwell Enterprises. Nunca la necesité. Pero sí quiero una cosa. Señalé una sola cláusula en la última página. Papá siguió mi dedo y se le cortó la respiración. Emily arrebató el documento y lo leyó en voz alta, su voz temblando. Todos los derechos restantes al nombre Caldwell, patentes y propiedad intelectual serán absorbidos por Nova Systems y retirados permanentemente. Me miró, furiosa. No solo la estás comprando, la estás borrando. Encontré su mirada, inquebrantable. Sí. Caldwell Enterprises nunca existiría otra vez. El nombre nunca sería reconstruido. La empresa nunca sería resucitada. Simplemente desaparecería, justo como habían tratado de hacerme desaparecer a mí. Papá apretó la mandíbula. Solo estás haciendo esto para vengarte de nosotros. No, corregí. Estoy haciendo esto porque algunas cosas merecen morir. Tomé la pluma otra vez. Esta vez firmé. Y así como así, había terminado.
La era Caldwell había terminado, y en su lugar Nova Systems se alzaba sin competencia del imperio fallido de mi padre. Nos expandimos rápidamente, asegurando contratos exclusivos que una vez pertenecieron a Caldwell Enterprises. Su legado había sido borrado. El mío apenas había comenzado. 3 meses después recibí una carta, sin dirección de remitente, solo una nota simple escrita a mano adentro. Valeria, no espero perdón, pero espero que algún día entiendas. Papá. La miré por un largo momento, luego la arrojé a la chimenea, y mientras las llamas consumían el último remanente de Caldwell Enterprises, sonreí, porque finalmente había ganado, completa y totalmente. Habían pasado 3 meses desde que borré Caldwell Enterprises de la existencia, 3 meses desde que firmé ese documento final asegurando que el nombre nunca se alzaría otra vez. 3 meses desde que mi padre y hermana salieron de esa sala de juntas sin nada, y sin embargo, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentía paz. Nova Systems estaba prosperando. Sin competencia de Caldwell Enterprises, nos habíamos expandido agresivamente, asegurando cada cliente importante que una vez había sido el orgullo de mi padre. Ingresos, $500 millones. Dominio del mercado, 62%. Estado, líder indiscutible en la industria. Pero los números no eran lo que más me satisfacía. Lo que me satisfacía era caminar por mi oficina cada mañana y ver una empresa construida sobre el mérito. Ver empleados que estaban aquí por habilidad, no por nepotismo. Ver una empresa que había construido sin necesitar la aprobación de mi familia. Pero por mucho que quisiera seguir adelante, el pasado tenía una forma graciosa de persistir, especialmente cuando recibí la invitación. Llegó en un sobre sin marcar, una simple tarjeta color crema con letras doradas elegantes. La gala anual de la familia Caldwell, me había olvidado completamente de ella. Cada año, por tanto tiempo como podía recordar, mis padres habían organizado en ESA el evento más exclusivo de la industria, en los días cuando aún tenían poder. Este año, mi padre no la estaba organizando. Alguien más se había hecho cargo. Alguien que había comprado su mansión en subasta después de la bancarrota. La invitación no era más que una formalidad. Sin duda, quien la estuviera organizando ahora no tenía idea de la historia entre yo y los Caldwell. Fue un accidente que siquiera recibiera una. Pero en lugar de tirarla, tomé una decisión. Iba a ir. No para probar nada. No por venganza, sino para terminar esta historia de una vez por todas. La noche de la gala llegué en un elegante vestido negro hecho a medida, saliendo de mi auto con la confianza silenciosa de una mujer que no tenía nada más que probar. El evento era tan extravagante como recordaba. Arañas de luces brillantes, música elegante y un mar de élites adineradas bebiendo champán como si aún controlaran el mundo. Excepto que esta vez yo era la persona más poderosa en la habitación. Y todos lo sabían. Susurros me siguieron mientras me dirigía adentro. ¿Es esa Valeria Caldwell? No, ahora dirige Nova Systems. ¿No destruyó la empresa de su padre? Los ignoré. No estaba aquí por ellos. Estaba aquí por una cosa. Y entonces los vi. Mi padre y hermana. Ya no eran el centro de atención. Ya no estaban rodeados de ejecutivos poderosos discutiendo tratos millonarios. En cambio, estaban a un lado, una sombra de lo que solían ser. Mi padre se veía más pequeño de lo que recordaba. Su presencia, una vez dominante, se había desvanecido, reemplazada por algo que nunca había visto en él antes: arrepentimiento. Emily, por otro lado, aún se mantenía erguida, pero podía ver las grietas en su máscara, la forma en que sus dedos se apretaban alrededor del tallo de su copa de champán, la forma en que sus ojos se dirigían hacia mí y luego se apartaban. Por primera vez en nuestras vidas, yo era quien tenía el poder, y ambos lo sabían. Caminé hacia ellos, mis tacones haciendo clic contra el suelo pulido. Emily se puso rígida. Mi padre se dio vuelta, y por una fracción de segundo vi algo parpadear en sus ojos. No ira, no resentimiento, solo derrota. Valeria, dijo,
su voz más silenciosa de lo que jamás la había escuchado. Incliné la cabeza ligeramente. «Papá». Un largo silencio se extendió entre nosotros. Luego él suspiró. «Supongo que esta es la parte donde te regodeas». Sonreí ligeramente. «No, papá, esta es la parte donde digo adiós». Emily parpadeó. «¿Qué?» «No vine aquí a arrojarles esto en la cara», continué. «No vine a recordarles todo lo que perdieron, porque francamente, esa ya no es mi preocupación». Puse mi bebida en una bandeja que pasaba y miré a los ojos de mi padre una última vez. «Durante años pasé mi vida tratando de ganarme tu aprobación, tratando de probar que era lo suficientemente buena». Exhalé lentamente, pero ya no necesito eso. Me volví hacia Emily. «Y no te odio, nunca lo hice, solo te compadezco». Su cara se tensó. «Porque a diferencia de ti», dije, «no necesité robar poder, construí el mío propio». Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Les di a ambos una última mirada, luego me alejé. No por ira, no por venganza, sino porque por primera vez en mi vida era libre. Dejé la gala sin mirar atrás, sin la necesidad de probar nada, porque esto nunca se trató de venganza. Se trató de convertirme en quien estaba destinada a ser, y mientras subía a mi auto, dirigiéndome de vuelta a una empresa, un legado, un futuro que era completamente mío, sonreí, porque esta no era el final de mi historia, era solo el comienzo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Valeria? ¿Te habrías vengado de tu familia o habrías elegido un camino diferente? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia si alguna vez te has sentido subestimado por las personas más cercanas a ti. Si esta historia te inspiró y quieres escuchar más historias poderosas como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima historia.